Hola, mamá, ¿puedes traerme una cerveza, por favor? Mamá, ¿estás sorda? Ah, ahora sí me puedes escuchar. Te pedí que me trajeras una cerveza. Así es siempre cuando mi hijo y su esposa me hablan. Llevamos 5 años viviendo juntos y nunca me han escuchado realmente. Normalmente me ignoran o simplemente me tratan como si fuera su criada. Mi nuera, Jan, habla mal de mí con todo el mundo. Y mi hijo, Paul, me trata como si solo estuviera aquí para limpiarles. Decido ignorarlos y hacer como si estuviera viendo la televisión, actuando como si no los escuchara. Estoy harta de que solo presten atención cuando quieren algo y me ignoren el resto del tiempo. Después de un rato ignorándolos, Jan agarra el control remoto y apaga el programa que estaba viendo. Me sorprende cuando dice en voz alta, justo al lado de mi oído, oye, suegra, ¿me escuchas? Asegúrate de preparar el almuerzo de Paul mañana, ¿de acuerdo? Su voz estaba tan alta que me hizo zumbear los oídos, y no pude evitar hacer una mueca. Al ver mi reacción, mi nuera se rió y se fue del salón con mi hijo. No pude evitar preguntarme por qué no podía ser un poco más considerada, especialmente ya que soy la madre de su esposo y depende de mí todos los días. Pero, a juzgar por el comportamiento de mi hijo, parecía que para ella solo era una criada. No hubo disculpas de ninguno de los dos, y no sentí que les importara cómo me sentía. Frustrada, envié un correo a mi esposo y decidí salir de la casa. Mi nombre es Karen y cumpliré 72 años este año. Hace 5 años, mi hijo y su esposa me pidieron mudarse conmigo porque estaban preocupados por el futuro y querían ahorrar dinero. Desde entonces, hemos estado viviendo juntos como 2 familias en una sola casa. Si vives con nosotros, mamá, te sentirás más segura, ¿verdad? Tal vez tengas razón. Mi esposo es un adicto al trabajo. Empezó su propia empresa cuando era joven y aún trabaja duro a los 73 años. Nuestra casa se sintió tranquila después de que mi hijo se mudara. Cuando le hablé a mi esposo sobre que mi hijo y su esposa se mudaran con nosotros, él solo dijo, haz lo que quieras. Así que, sin mucho debate y sintiéndome un poco aburrida, acepté, con la esperanza de que la vida se volviera más animada cuando se mudaran. Mi nuera, Jan, y yo dividimos las tareas del hogar. Pero como ella dijo que su trabajo a medio tiempo se volvió más ocupado, terminé haciendo cada vez más. Ella ayuda si se lo pido, pero por lo general, está reacia o ocupada con sus propias cosas. Así que dejo de pedirle ayuda y hago todo yo misma, sintiéndome poco apreciada. Incluso en las comidas con toda la familia, apenas hay conversación. Supongo que me acostumbré, como con mi esposo. Un día, mientras preparaba la cena para 3 como de costumbre, recibí un mensaje de mi esposo diciendo, voy a llegar tarde al trabajo, no necesito cena. Esto no era inusual, pero el problema era con mi hijo y su esposa. Papá va a llegar tarde. Sí, yo tampoco tengo hambre. Oh, voy a salir con una amiga, así que no necesito cena. ¿Por qué me dices esto? Ya la hice, dije. Está bien, solo guárdala para mañana, aunque era hora de la cena. Estaban a punto de irse sin decir una palabra. Si no decía nada, podrían haberme dicho antes si no necesitaban cena. Parecía que nunca pensarían en considerarme primero. No pude evitar sentirme frustrada por su grosería, pero se fueron sin ninguna disculpa. ¿Para qué estoy trabajando tanto? Me senté en una sala tranquila, mirando la cena que ya había preparado, sin querer que se desperdiciara. ¿Qué estoy haciendo? Solo pensarlo me hacía sentir tan cansada. Envuelvo la cena aún tibia y la pongo en el refrigerador antes de irme a la cama. A la mañana siguiente, cuando bajé, mi esposo, que se había despertado antes, se disculpó diciendo, lo siento. Nuestra conversación fue corta como siempre. Podría haber terminado ahí, pero cuando mi esposo notó mi expresión, frunció ligeramente el ceño y preguntó, ¿Paul y su esposa cenaron? No, dijeron que no comieron y salieron, respondí. Ya veo, dijo mi esposo, notando la cena para 3 en el refrigerador. Me alegra finalmente tener una conversación después de tanto tiempo. Así que le conté lo que pasó anoche. Mi esposo, que generalmente es callado, escuchó atentamente. Después de escucharme, dijo con suavidad, no tienes que hacer todo. Reconoció que el comportamiento de nuestro hijo se estaba volviendo peor cada día, pero eso no significa que debas sobrecargarte. Sus palabras se sintieron como un peso que se levantaba de mis hombros. Me di cuenta de que me había estado esforzando demasiado y me sentí aliviada de que mi esposo entendiera. Mi hijo y su esposa ya eran adultos, así que no tenía que hacer todo por ellos. Con esa realización, la situación parecía un poco más brillante. Puede que llegue tarde del trabajo otra vez, así que no necesitas preparar cena para mí esta noche, dijo mi esposo. Oh, está bien, respondí con una sonrisa, con sus palabras en mente. Decidí que era hora de que mi hijo y su esposa también entendieran esto.
aunque era domingo. Me despedí de mi esposo y decidí enfrentar a mi hijo y su esposa. Una vez que mi esposo se fue, mi hijo y su esposa finalmente se despertaron por la tarde, aún en pijama. Entraron en la sala y preguntaron de inmediato, ¿qué hay para comer? ¿Por qué no comes lo que quedó de ayer? Pero podrías al menos calentarlo para nosotros o ponerlo en la mesa. No son niños pequeños, pueden hacerlo ustedes mismos. Bueno, suegra, ya te estás haciendo vieja, ¿verdad, Jan? Mi nuera bromeó con una risa, y Paul, mi hijo, se unió a la broma mirándome. Estoy agotada porque Jan no ha estado ayudando con las tareas del hogar en absoluto. Dije, oh, ¿no puedes arreglártela sin mí? ¿Es la menopausia o algo así? Jan respondió riendo. Sus actitudes me hicieron suspirar. Se fueron de regreso a su habitación sin limpiar después de comer, pareciendo no preocuparse, como era de esperar. Mi esposo no regresó hasta tarde esa noche. Como no necesitaba cocinar para él, compré una comida preparada en el supermercado para mí. Oh, mamá, ¿qué estás comiendo? ¿Comida preparada? ¿Qué pasa con la cena? Preguntó Paul. No sé, suegra, ¿qué estás pensando? ¿Te has olvidado de tu familia? Añadió Jan. Me preguntaba si Jan era incapaz de tener una conversación sin hacer comentarios despectivos. Decidí ignorar a mi nuera, lo cual parecía calmar a Paul. Sin embargo, rápidamente tomó su teléfono y comenzó a quejarse nuevamente. No trabajas, mamá, deberías al menos encargarte de la casa. Pensé que, dado que era su día libre, podrían preparar sus propias comidas por una vez, pero en lugar de eso, decidieron pedir comida a domicilio. Danos el dinero más tarde, dijo Paul, lo que hizo que perdiera la paciencia, especialmente porque siempre estaban hablando de ahorrar dinero. Acepté no pedirles dinero para cubrir los gastos de vida y nunca les molesté con eso, pero no esperaba que se aprovecharan de mí de esta manera. Decidí ignorarlos por completo, negándome a hacer algo por mi hijo y mi nuera que mostraron tanto desprecio. Hey, mamá, cerveza, exigió Paul, mientras Jan seguía haciendo comentarios sarcásticos. Paul me hablaba como si fuera su compañera de cuarto, ignorándolos. Les di la espalda y fingí ver televisión, actuando como si no pudiera escucharlos. Después de un rato, parecía que ella se dio por vencida y dejó de hablarme, pero esta paz no duró mucho. Antes de darme cuenta, mi nuera se acercó por detrás, tomó el control remoto de la televisión y apagó la TV. Sorprendida, miré hacia arriba, solo para que ella gritara en mi oído, «Hey, suegra, ¿me escuchas? Asegúrate de preparar el almuerzo para Paul mañana, ¿de acuerdo?» Su voz estaba tan alta que me dolieron los oídos, haciéndome estremecer, riéndose de mi reacción. Mi nuera se fue del salón con Paul. No podía evitar preguntarme por qué no podía mostrar un poco de cortesía, especialmente considerando que soy la madre de su esposo y depende de mí regularmente. Pero, a juzgar por la actitud de Paul, parecía que para ella no era más que una criada. Resultó que no había muestra de consideración hacia mí en absoluto, y ni siquiera escuché una disculpa por la cena de anoche de ninguno de los dos. Dejando escapar un profundo suspiro, envié un mensaje a mi esposo y decidí salir de la casa temprano a la mañana siguiente. Empaqué mis cosas y me fui antes de que se despertaran. Cuando llegué a un hotel de negocios cercano, mi teléfono comenzó a sonar con mensajes de Paul, que recién se había despertado antes de ir al trabajo. Aparentemente, estaban en un caos esa mañana. Mensajes y llamadas de ambos inundaron mi teléfono. Cuando revisé los mensajes, todo lo que vi fueron quejas como: ¿qué estás haciendo? Te dije que necesito almuerzo. Jan también envió un mensaje burlón: ¿estás vagando, olvidándote de tus responsabilidades? Parecía que estaban luchando solo porque no había preparado el desayuno para ellos, lo que me hizo reír un poco. Al ver una llamada de Paul durante su hora de almuerzo, decidí que era hora de hablar con él. Por fin contestaste. Mamá, ¿dónde diablos estás y qué estás haciendo? La voz de Paul sonaba impaciente. No es de tu incumbencia, ¿verdad? Ni siquiera preparaste nuestra comida. ¿Dónde estás? Paul, ya no eres un niño. Puedes preparar tu propia comida, ¿no? Respondí, sintiéndome irritada. Si le había costado tanto preparar una sola comida, debería haber mostrado algo de aprecio. Pero, para mi sorpresa, dijo algo inesperado. Estoy pagando los gastos de vida, así que necesito que hagas las tareas del hogar. ¿Gastos de vida? ¿De qué estás hablando? Nunca recibí algo así, dije, confundida. ¿Por qué no? Jan debería haberte estado dando eso cada mes, así que no mientas, insistió Paul, afirmando que me estaba pagando los gastos de vida a pesar de mi negativa sincera. Paul empezó a llamarme mentirosa. La verdad es que mi esposo cubre todos sus gastos de vida, incluyendo su comida. Incluso después de explicar esto repetidamente, Paul se negó a creerme.
Pude escuchar a Jan en el fondo diciendo, probablemente solo estás actuando de manera tonta y gastándolo para ti misma. Incapaz de continuar la conversación, la terminé diciendo, no sé lo que no sé, y no planeo volver a casa por un tiempo. ¿Por qué no? ¿Qué se supone que vamos a hacer para comer? La voz de Paul sonaba desesperada. Arréglénselo ustedes mismos por ahora. Colgué el teléfono y dejé escapar otro profundo suspiro. ¿Por qué creen que no están en lo incorrecto incluso después de todo esto? No entendía lo que Paul estaba hablando antes cuando mencionó nuestros gastos de vida. Aproximadamente una semana después de que me fui de la casa, la situación mejoró. Mi esposo, que había venido a ver cómo estaba, aparentemente habló con Paul y Jan, y sus mensajes de repente se volvieron más respetuosos y sumisos, preguntándome qué había pasado. Recibí un mensaje de mi esposo, Paul y Jan quieren disculparse. Si te parece bien, por favor regresa a casa. Gracias a la charla de mi esposo, finalmente parecieron entender. Respondí al mensaje de mi esposo. Hice los preparativos y decidí regresar a casa ese día. Cuando volví a casa, Paul y Jan estaban esperando en la entrada, con el rostro pálido y agotado. Parecía que estaban bastante molestos por la charla de mi esposo. Decidí escuchar la historia sobre esta última semana de ellos y de mi esposo sobre los gastos de vida que mencioné por teléfono. Dije que no los recibí, ¿verdad? Pregunté. Dijiste que querías ahorrar dinero, así que no dije nada. En realidad, papá estaba realmente enojado con nosotros por eso, explicó Paul. Parece que mi hijo había engañado a su padre sobre su contribución a los gastos del hogar, creyendo. Estaba mintiendo y presentándome como la villana, dije. Sin embargo, cuando mi esposo explicó la realidad de mi apretada agenda y mostró a Paul nuestro libro de contabilidad del hogar, Paul se quedó en silencio. No pudiste creerme, pero Jan seguía diciendo que te estaba dando el dinero. Entonces, ¿qué pasó con tus gastos de vida? Pregunté, sintiéndome traicionada. Desde la perspectiva de mi hijo, él estaba pagando, por lo que debía estar desconcertado de que el dinero no llegara a mí. Parecía que mi esposo había confrontado a Jan y la hizo confesar. Al principio, Jan fingió ignorancia, pero cuando mi esposo la confrontó, finalmente confesó todo. Me quedé estupefacta. Ella me había estado acusando de malgastar dinero por teléfono, pero resulta que solo estaba hablando de sí misma. Dije que me sentía traicionada, pero vivir con mis suegros puede ser agobiante, y todos me estaban invitando, así que solo por eso pensaste que estaba bien malversar nuestros gastos de vida. También me hiciste quedar como una tonta, interrumpió Paul, con voz llena de frustración. ¿Qué? ¿También estás actuando con superioridad?, respondió defensiva Jan. En ese momento, cuando los dos empezaron a desviarse del tema y a discutir, mi esposo aclaró su garganta en voz alta. Sorprendidos por su repentina interrupción, Paul y Jan se quedaron en silencio de inmediato, aparentemente aterrorizados por el desaprobación de mi esposo. No pude evitar reírme de su reacción, como niños atrapados en una travesura. Excusas, deja de decir tonterías. Primero, deberías disculparte sinceramente con tu mamá, dijo mi esposo con firmeza. Lo siento. Los dos finalmente inclinaron la cabeza hacia mí, pero Paul aún intentaba justificarse. Me había estado relajando porque era mi casa. He estado ocupado en el trabajo y solo quería relajarme en casa, añadió. ¿Y qué pasa con tu madre? Que estaba siendo menospreciada y burlada por su hijo mayor y su esposa. Incluso en su propia casa, las palabras de mi esposo cortaron las excusas de mi hijo, dejándolo sin palabras. Estaba horrorizada con mi hijo, que a pesar de su edad, todavía dependía de sus padres, y con Jan, que se aprovechó de eso para malversar dinero. Mi esposo continuó, con tono firme, mamá, lo siento, ves, te estoy pidiendo disculpas. ¿Crees que una disculpa lo arregla todo? Por favor, reflexiona un poco sobre ti misma, respondí con firmeza. Ellos pensaron que inclinar la cabeza hacia mí resolvería todo de manera suave, y estaban desconcertados por mis palabras y trataban de hacer excusas, pero pude ver a través de su esquema, y sacudí la cabeza. Ya sea que contribuyas a los gastos de vida o no, no puedo pasar por alto esa actitud. Tienes que aprender a ser más agradecido, dije con firmeza. Pero ¿no te preocupa tu futuro también, suegra?, interrumpió Paul. Sí, estoy llena de preocupaciones por depender de personas como ustedes. ¿Cómo puedes hablarnos así?, respondí. Te desquitaste con nuestros gastos de vida por el estrés de vivir con nosotros, añadió defensiva Jan. No puedo permitir que alguien como tú se quede con nosotros más tiempo, afirmé con firmeza, silenciándolos con mi determinación. Necesitaban aprender una vez más cuán groseras eran sus acciones. Más tarde, logramos que se mudaran. En los días que siguieron,
Jan, la esposa de mi hijo, comenzó a venir a nuestra casa ocasionalmente para aprender tareas domésticas de mí. Ella seguía quejándose de cómo mi hijo, Paul, no movía un dedo para ayudar con las tareas del hogar, ya que siempre había estado presumiendo ante sus colegas. Supuse que no podía quejarse con nadie más. Entiendo cuánto dependía de ti, admitió Karen. De hecho, y aún así tienes la audacia de acusarme de estar sorda y malgastar dinero, comenté, sintiéndome vindicada. Incapaz de vivir con nosotros más y enfrentando restricciones financieras debido a su mal uso de los fondos. Jan se quejaba fervientemente de su vida ahora austera. Sin embargo, mientras escuchaba, no podía evitar sentir que simplemente estaba enfrentando las consecuencias de sus acciones. En cuanto a Paul, comenzó a traer a casa deliciosos bocadillos como regalos de vez en cuando, aparentemente tratando de compensar su falta de consideración previa, aunque aún mencionaba su comportamiento pasado ocasionalmente. Apreciaba sus esfuerzos. Sabía que no era la persona más expresiva o comunicativa, pero sus gestos eran conmovedores. Durante nuestras conversaciones con Paul y Jan, mi esposo expresó su gratitud, diciendo, «Gracias por tu arduo trabajo, cariño, lo aprecio». Me alegra que pueda hablar con mi esposo así nuevamente, reflexioné, sintiéndome agradecida por la calma que había regresado a nuestras vidas. A pesar de los desafíos que enfrentamos, me encontré llevando una vida más tranquila y feliz que antes.